Hermanos, mi nombre es Carlos Mendoza, y lo que les voy a contar no es algo que leí en internet o que me contaron. Es algo que viví con estos ojos que un día se van a cerrar, pero que ese día vieron la gloria de Dios manifestarse de una manera que todavía me hace temblar las rodillas. Soy de Guatemala, de un pueblito cerca de Quetzaltenango donde mi abuelita me enseñó a rezar el rosario y mi papá me llevaba a misa todos los domingos aunque lloviera o tronara. Nunca imaginé que terminaría en Siria. Pero Dios tiene caminos que uno no entiende hasta que los camina completos, ¿verdad? Todo comenzó cuando sentí el llamado misionero. Tenía 32 años, trabajaba en una carpintería, sí, como nuestro Señor Jesús, aunque yo no hacía milagros, solo muebles, y un día, durante la adoración del Santísimo, sentí clarísimo que Dios me decía: Carlos, quiero que vayas a llevar mi palabra donde más duele. Al principio pensé que era mi imaginación. Ustedes saben cómo es uno, siempre dudando. Pero el llamado se hizo más fuerte, más insistente. Mi esposa María Elena, que en paz descanse, fue la primera en apoyarme. Si Dios te llama, mijito, ¿quién eres tú para decirle que no? Me dijo mientras preparaba tamales esa noche que le conté. Mis hijos, Luis de 8 años y Sofía de 6, no entendían mucho, pero sabían que papá iba a hacer algo importante para Jesús. Llegué a Alepo en marzo del 2019, junto con otros 3 misioneros latinoamericanos. El padre Miguel de México, la hermana Rosa de Colombia, y Pedro, un diácono argentino. El calor seco del desierto sirio me recordaba las tardes calurosas de mi pueblo. Pero aquí no había marimba sonando ni olor a tortillas recién hechas. Aquí había dolor, mucho dolor, pero también una fe que me dejó sin palabras. La comunidad cristiana en Alepo era pequeña pero fuerte. Habían sobrevivido años de guerra, de persecución, de miedo. Cada domingo nos reuníamos en una iglesia antigua. San Jorge la llamábamos, aunque su nombre oficial era más largo y complicado en árabe. Era una iglesia hermosa, hermanos, con paredes de piedra que habían visto siglos pasar, íconos bizantinos que te miraban con ojos que parecían vivos, y un altar donde se había celebrado la Eucaristía desde antes que Colón descubriera América. Los cristianos locales nos recibieron con los brazos abiertos. Recuerdo a Abu Mariam, un viejito de 80 años que había perdido a 3 hijos en la guerra pero seguía sonriendo y diciendo a la Mac: Dios contigo cada vez que te veía. Estaba también Salma, una viuda que cocinaba para todos después de cada misa, haciendo maravillas con lo poco que tenía. Me recordaba a mi mamá, siempre encontrando la manera de multiplicar la comida como los panes y los peces. Durante 6 meses, trabajamos duro. Enseñábamos catecismo a los niños, ayudábamos a reconstruir casas destruidas por las bombas, repartíamos comida y medicina. Pero sobre todo, celebrábamos misa. La misa era el corazón de todo, el momento donde esta comunidad golpeada encontraba fuerza para seguir adelante. Llegó el domingo, 15 de septiembre del 2019. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me desperté temprano, como siempre, para rezar el rosario. Había algo raro en el aire, una tensión que no podía explicar. María Elena siempre decía que yo tenía un sexto sentido para el peligro, herencia de mi abuelo que peleó en la guerrilla. Pero ese día, aunque sentía que algo andaba mal, no dije nada. No quería asustar a nadie. La iglesia estaba más llena que de costumbre. Habían llegado familias de pueblos vecinos para celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que aunque había sido el día anterior, lo íbamos a celebrar ese domingo. Había como 200 personas, hermanos, niños con sus mejores ropas, abuelitas con sus velos negros, hombres que habían dejado sus trabajos para estar ahí. El padre Miguel estaba celebrando la misa. Yo estaba en la tercera banca con Pedro y algunos jóvenes a los que les dábamos clases de Biblia. La hermana Rosa dirigía el coro, y sus voces en árabe y español se mezclaban hermosamente. Estábamos en la homilía cuando escuchamos los primeros gritos afuera. «Allahu Akbar, Allahu Akbar». Mi sangre se heló. Todos sabíamos lo que significaba ese grito en ese contexto. No era el llamado pacífico a la oración que escuchábamos 5 veces al día desde las mezquitas.
Era el grito de guerra de los extremistas. El padre Miguel paró de hablar. Por un momento, solo por un momento, hubo un silencio total en la iglesia. Podías escuchar el corazón de 200 personas latiendo al mismo tiempo. Entonces, Abu Mariam, que estaba cerca de la ventana, gritó: «¡Vienen con antorchas!». El pánico estalló. Madres agarrando a sus hijos. Hombres corriendo hacia las puertas para cerrarlas. Otros buscando ventanas para escapar. Pero era tarde. Escuchamos cómo rompían las ventanas, el sonido del vidrio cayendo como lluvia mortal. Y entonces, el olor. Ese olor a gasolina que nunca voy a olvidar. «¡Están rociando gasolina!», gritó alguien. El padre Miguel, Dios lo bendiga, no perdió la calma. Con voz fuerte pero serena, dijo: «Hermanos, no teman. Cristo está con nosotros. Arrodíllense y oren». No sé cómo, pero en medio del caos, la gente empezó a obedecer. Uno por uno, nos fuimos arrodillando. Las madres abrazaban a sus hijos, los esposos a sus esposas. Yo agarré la mano de Pedro tan fuerte que después me dijo que casi se la rompo. Entonces empezó el fuego. Por las ventanas rotas entraban las antorchas encendidas. El piso, las bancas, las cortinas, todo lo que habían rociado con gasolina empezó a arder inmediatamente. El humo negro comenzó a llenar la iglesia. Los niños tosían y lloraban. Algunas mujeres gritaban. Y aquí viene lo inexplicable, hermanos. Lo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. El padre Miguel levantó el Santísimo Sacramento que estaba en el altar. Lo levantó alto, como cuando lo eleva durante la consagración, y empezó a caminar hacia el fuego. Sí, hacia el fuego. Nosotros gritábamos: «Padre, no, Padre, regrese». Pero él seguía caminando, sosteniendo la custodia con el cuerpo de Cristo, y empezó a rezar en voz alta el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces pasó. El fuego, que ya había consumido la mitad de las bancas traseras y se acercaba a nosotros como una bestia hambrienta, se detuvo. No disminuyó, no se apagó. Se detuvo, como si hubiera una pared invisible entre nosotros y las llamas. Hermanos, yo he visto muchas cosas en mi vida. He visto milagros de sanación. He visto conversiones imposibles, pero nunca había visto algo así. El fuego seguía ardiendo furioso, pero no avanzaba. Era como si estuviéramos dentro de una burbuja, un refugio invisible. La hermana Rosa empezó a cantar el Ave María en español. Su voz temblaba pero no paraba. Poco a poco, otros se unieron. Algunos en árabe, otros en español. Algunos solo tarareando porque el miedo no los dejaba formar palabras. 200 voces elevándose por encima del rugido del fuego. Abu Mariam, ese viejito que había perdido tanto, se puso de pie y con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, gritó: «Yeshua, Yeshua nos protege. Miren, el fuego no puede tocarnos». Y era verdad. El fuego rodeaba la iglesia, devoraba todo a su alrededor. Pero donde estábamos nosotros, agrupados alrededor del altar, no llegaba. Incluso el humo, que debería habernos asfixiado, parecía elevarse y salir sin hacernos daño. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas. El tiempo se detuvo en ese momento sagrado. Solo recuerdo que en algún momento, Pedro me tocó el hombro y me dijo: «Carlos, mira». Señaló hacia la entrada principal. A través del fuego, podíamos ver figuras. Los extremistas seguían ahí, mirando. Pero había algo diferente en ellos. Ya no gritaban. Ya no lanzaban más antorchas. Estaban parados, inmóviles, como estatuas. Uno de ellos, que parecía ser el líder por como los otros lo miraban, dio un paso adelante. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través de las llamas. Nunca voy a olvidar sus ojos. Había entrado con odio, con furia asesina, pero ahora había algo más. ¿Miedo? ¿Asombro? ¿Confusión? De repente,
Gritó algo en árabe que no entendí, y todos se fueron. Corrieron. Huyeron como si hubieran visto algo que los aterrorizara. Después, algunos de los cristianos locales me dijeron que había gritado: «Vámonos. Su Dios los protege». Pero el fuego seguía. La estructura de la iglesia crujía. Las vigas del techo empezaban a ceder. Sabíamos que teníamos que salir. ¿Pero cómo? Estábamos rodeados de fuego. Fue entonces cuando Salma, esa mujer que cocinaba para todos, se acercó al padre Miguel y le dijo algo al oído. Él asintió y se volvió hacia todos nosotros. «Hermanos», dijo con voz clara, «vamos a salir. Pero vamos a salir como el pueblo de Israel salió de Egipto. En procesión, cantando alabanzas a Dios, sin miedo. El que nos protegió hasta ahora, nos protegerá hasta el final». Formamos una fila. Los hombres más jóvenes adelante y atrás, las mujeres y niños en el medio. El padre Miguel al frente, todavía sosteniendo el Santísimo. Yo iba cerca del final, ayudando a una anciana que apenas podía caminar. Empezamos a caminar hacia la puerta lateral, la única que no estaba completamente envuelta en llamas. Cuando llegamos ahí, el fuego seguía bloqueando la salida, pero menos intenso que en otros lugares. El padre Miguel no dudó. Siguió caminando. Y hermanos, esto es lo que nadie me cree cuando lo cuento, pero es la verdad. Cuando él pasó con el Santísimo Sacramento, el fuego se abrió. Como el mar rojo para Moisés, el fuego se apartó a los lados, creando un pasillo. Uno por uno, pasamos. Yo sentía el calor a los lados. Veía las llamas danzando a apenas metros de nosotros, pero no nos tocaban. La anciana que yo ayudaba no paraba de llorar y repetir: «Milagro, milagro, milagro». Cuando el último de nosotros salió, nos volteamos a ver. La iglesia se derrumbó. Esa iglesia que había estado de pie por siglos, se vino abajo en una nube de fuego y cenizas. Pero nosotros estábamos todos afuera. Todos. 200 personas. Ni un solo herido grave. Solo algunos con un poco de humo en los pulmones. Los vecinos musulmanes que habían visto todo desde sus casas empezaron a salir. Algunos lloraban. Otros nos miraban con asombro. Una mujer con hijab se acercó a la hermana Rosa y le dio agua para los niños. Un hombre mayor le dijo al padre Miguel: «Alá es grande, y hoy protegió a sus siervos». La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, todo Alepo sabía lo que había pasado. Algunos decían que era coincidencia, que el viento había cambiado, que la estructura de la iglesia había creado un vacío de aire. Pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Esa noche, nos refugiamos en casas de musulmanes del vecindario. Sí, hermanos, los mismos que supuestamente eran nuestros enemigos nos abrieron sus puertas. El imán de la mezquita local vino a vernos y dijo: «Lo que pasó hoy no tiene explicación humana. Fue la mano de Dios». Los días siguientes fueron un torbellino. Llegaron periodistas, aunque muchos medios internacionales no quisieron cubrir la historia o la minimizaron. Llegaron investigadores del gobierno, de la ONU, de organizaciones religiosas. Todos querían una explicación lógica, científica. Un experto en incendios dijo que era altamente improbable que 200 personas sobrevivieran en esas condiciones. Otro habló de condiciones atmosféricas únicas. Pero ninguno podía explicar por qué el fuego se había comportado de esa manera tan selectiva. Para nosotros, los que vivimos ese momento, no había duda. Habíamos visto la mano de Dios. Habíamos sentido su protección tan real como el calor del fuego que no nos tocó. Pero el milagro no terminó ahí, hermanos. Esa es solo la parte física de lo que pasó. El verdadero milagro vino después. 3 días después del incendio, mientras todavía procesábamos lo ocurrido, llegó un grupo de hombres al refugio donde estábamos. Mi corazón se aceleró cuando los vi. Reconocí a uno de ellos. Era el líder del grupo que había incendiado la iglesia. Pedro se puso delante de mí, protegiéndome. Otros hombres de la comunidad se tensaron. Pero el hombre levantó las manos mostrando que no venía armado. «Vengo a pedir perdón», dijo en árabe,
y Salma tradujo para nosotros, y a preguntar sobre su Dios. Durante las siguientes semanas, este hombre, que se llamaba Ahmad, vino todos los días. Al principio solo escuchaba mientras el padre Miguel hablaba sobre Cristo. Luego empezó a hacer preguntas. Preguntas profundas, sinceras. Me contó que esa noche no había podido dormir, que cuando cerraba los ojos, veía el momento cuando el fuego se detuvo. Nosotros lanzamos suficiente gasolina para quemar 3 iglesias, me dijo una tarde mientras tomábamos té. Pero su Dios no lo permitió. Necesito conocer a ese Dios. Un mes después, Ahmad pidió el bautismo. Sus antiguos compañeros lo amenazaron de muerte, pero él no retrocedió. Ya vi el poder del Dios verdadero, les dijo. ¿Cómo puedo dar la espalda a eso? Su conversión trajo más conversiones. 2 de sus primos, impactados por su testimonio, también se acercaron a la fe. La madre de uno de los otros atacantes vino a pedir perdón con lágrimas en los ojos, diciendo que no había podido criar bien a su hijo, pero que ahora entendía que había un poder más grande que el odio. La comunidad cristiana, en lugar de buscar venganza, los recibió con brazos abiertos. Vi a Abu Mariam, ese anciano que había perdido a sus hijos, abrazar a Ahmad y decirle, «Ahora eres mi hijo en Cristo». 6 meses después, donde había estado la iglesia de San Jorge, se empezó a construir una nueva. Pero no solo con dinero y manos cristianas. Musulmanes del vecindario, impactados por lo que habían presenciado, contribuyeron. El imam donó materiales de construcción. Una familia judía que vivía en Damasco y se enteró de la historia envió ayuda económica. La nueva iglesia se llamó Iglesia de la Divina Misericordia. En su entrada, hay una placa que dice en árabe, español e inglés. Aquí, el 15 de septiembre de 2019, Dios mostró que su amor es más fuerte que el fuego del odio. Yo regresé a Guatemala un año después. No fue fácil dejar Siria, dejar a esa comunidad que se había vuelto mi familia. Pero sentí que mi misión ahí había terminado, que Dios me llamaba a compartir esta historia con el mundo. María Elena había fallecido mientras yo estaba allá. Un cáncer fulminante se la llevó en 3 meses. Mis hermanos no me lo dijeron hasta que regresé porque sabían que yo hubiera abandonado la misión. Cuando llegué al aeropuerto y no la vi, supe que algo había pasado. Mis hijos corrieron a abrazarme y Luis, ya con 9 años, me dijo, «Papá, mamá está con Jesús, pero dijo que terminaras tu trabajo». Esa noche, llorando en la tumba de mi esposa, le conté todo. Le conté del fuego, del milagro, de Ahmad, de cómo Dios había convertido un acto de odio en un testimonio de amor. Y sentí, hermanos, sentí su presencia, como si me dijera, yo también vi el milagro desde aquí arriba. Mis hijos no me creyeron al principio. Sofía, con sus 7 años, me dijo, «Papá, eso suena como los cuentos de la Biblia». Y le respondí, «Mija, es que Dios sigue haciendo las mismas cosas que hacía en la Biblia. No se ha jubilado». Empecé a dar testimonio en las iglesias de Guatemala. Primero en mi parroquia, luego en otras. La gente lloraba al escuchar la historia. Algunos dudaban, es normal, pero muchos encontraban una renovación en su fe. Un joven que había dejado la iglesia me dijo, «Don Carlos, si Dios puede parar el fuego en Siria, puede parar el fuego de la violencia en mi corazón». Ese muchacho ahora es seminarista. Una señora que había perdido a su esposo en un asalto me abrazó llorando después de una charla y me dijo, «Ahora entiendo que Dios no nos abandona ni en el fuego». Ahmad y yo seguimos en contacto. Me escribe cada mes. Me cuenta que la comunidad cristiana en Alepo sigue creciendo. Que donde hubo odio, ahora hay amor. Que donde hubo destrucción, ahora hay construcción. Me mandó una foto de su bautismo y otra de él ayudando en la misa como ministro extraordinario. Hermano Carlos, me escribió en su último mensaje, el fuego que intentó destruirnos se convirtió en el fuego del Espíritu Santo que nos renovó. Como dice su Biblia, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Hermanos, yo no soy nadie especial.
Soy un carpintero guatemalteco que apenas terminó la secundaria. Pero Dios me permitió ser testigo de su poder. No para que me lo guardara, sino para que lo compartiera con ustedes. Vivimos en un mundo donde parece que el mal gana, donde las noticias solo hablan de muerte y destrucción, donde a veces sentimos que el fuego del odio nos va a consumir. Pero yo estoy aquí para decirles que ese fuego no tiene poder sobre los hijos de Dios. Como dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso no es poesía, hermanos. Eso es una promesa. Yo la vi cumplirse con mis propios ojos. 200 personas la vimos cumplirse. Sé que algunos de ustedes están pasando por su propio fuego ahora mismo. Tal vez no es un fuego literal, pero duele igual. La enfermedad, la pobreza, la violencia, el abandono, la depresión. Son fuegos que queman el alma. Pero el mismo Dios que detuvo el fuego en Siria puede detener el fuego en tu vida. El mismo Cristo que el Padre Miguel levantó en esa custodia está aquí, ahora, en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad. No pierdan la fe, hermanos. Cuando todo parezca perdido, cuando el fuego parezca que los va a consumir, recuerden que servimos a un Dios que es especialista en imposibles. Un Dios que no solo nos salva del fuego, sino que usa ese mismo fuego para purificarnos, para fortalecernos, para dar testimonio de su gloria. La iglesia de San Jorge se quemó hasta los cimientos, pero la iglesia, con mayúscula, la que somos todos nosotros, salió más fuerte. Porque el fuego del infierno no puede contra el fuego del Espíritu Santo. Mi abuelita, que en paz descanse, siempre me decía, mijito, Dios aprieta pero no ahorca. Ese día en Siria entendí que a veces Dios permite que el enemigo encienda el fuego, no para destruirnos, sino para mostrar su gloria, para fortalecer nuestra fe, para convertir corazones. Amad, el que vino a quemar la iglesia, ahora arde, pero con el fuego del amor de Cristo. Esa comunidad que podría haberse dispersado por el miedo, ahora está más unida que nunca. Esa iglesia que se redujo a cenizas, renació más hermosa y más llena de vida. Hermanos, no sé qué fuegos están enfrentando ustedes, pero sí sé esto. El Dios que sirvió a Daniel en el horno de fuego, el Dios que protegió a Sadrac, Mesac y Abednego, el Dios que nos protegió en Siria, es el mismo Dios que está con ustedes hoy. No tengan miedo. Aunque vean las llamas acercándose, aunque sientan el calor del peligro, aunque el humo no los deje ver claramente, Dios está ahí. Y Él es más poderoso que cualquier fuego. Termino compartiendo lo que el Padre Miguel nos dijo esa noche, después del milagro, cuando estábamos todos en shock todavía. Hermanos, hoy vimos que el amor de Dios es más fuerte que el odio del hombre. Vimos que cuando nos arrodillamos en fe, Dios se levanta en poder. Vimos que no hay fuego en el infierno que pueda contra una comunidad unida en oración. No olviden nunca lo que vieron. Y cuando vengan los fuegos de la vida, porque vendrán, recuerden, el mismo Dios que estuvo con nosotros hoy, estará con ustedes siempre. Ese es mi testimonio, hermanos. Lo viví, lo vi, lo sentí. Y ahora es parte de ustedes también, porque los milagros no son para guardarlos, son para compartirlos, para que otros crean, para que otros esperen, para que otros sepan que nuestro Dios está vivo y sigue actuando. Que Dios los bendiga a todos. Que cuando enfrenten sus propios fuegos, recuerden que no están solos. Y que el mismo poder que detuvo las llamas en Siria está disponible para ustedes, aquí y ahora. Amén. Hermanos, si este testimonio tocó tu corazón, si renovó tu fe aunque sea un poquito, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos testimonios reales de cómo Dios sigue obrando en nuestros días. Y no te vayas todavía, porque en la pantalla está apareciendo otro testimonio poderoso que sé que va a fortalecer tu fe. Dale clic ahora, porque Dios tiene un mensaje especial para ti. Que Dios te bendiga.